Padre Eterno ha hecho para nuestras vidas en esta mañana preciosa que Adonai ha creado para que nos deleitemos en ella. Sí, estamos en la antesala del Shabbat, estamos en el día precioso, en el día bendito que nuestro amado Rey está a punto, dice las Escrituras, de santificarlo y de darnos ese día precioso para nosotros. Sí, así que le damos gracias al Eterno, lo bendecimos a nuestro amado Rey. Le damos gracias por esta mañana preciosa que podemos estar aquí transmitiendo desde los estudios centrales de nuestra emisora, aquí en la ciudad de Tigre. Estamos impartiendo la palabra, impartiendo la restauración, estamos predicando y restaurando las Escrituras. Le damos gracias al bendito sea en esta mañana preciosa. No estamos saliendo por la aplicación de nuestra radio porque tenemos un pequeño problema con el servidor. Estas cosas suelen suceder, suelen pasar. Pero Baruch Hashem, que el internet está perfectamente andando, los dos internet que tenemos, las dos líneas, y podemos salir y transmitir a través del Facebook. Por eso, amados míos, le damos gracias al Padre Eterno que nos da todas las herramientas posibles para que sigamos extendiendo la palabra, para que sigamos llegando a muchas naciones, a muchos lugares, para que sigamos encapsulando la palabra de vida y para que podamos seguir hablando de la restauración. Recuerda, todos los profetas de Dios hablaron de la restauración de todas las cosas. Y es muy importante conocer la restauración, es muy importante conocer la palabra, es muy importante que tú puedas entender y comprender que la palabra de Dios, la palabra del bendito sea, no es estática, sino que es progresiva. Día a día y caminar a caminar tenemos que restaurar, tenemos que volver al original, tenemos que llamar las cosas como son. Y una de las cosas, uno de los temas más controversiales que existen en las Escrituras, uno de los problemas más fundamentales es cuando el hombre no quiere reconocer que ha aprendido mal y que se ha equivocado. La Biblia, aquello que conocemos como Biblia, es un libro 100% hebreo. Es un libro hebreo para hebreos, entendido con un pensamiento hebreo. Nuestro Señor y el Salvador del mundo, nuestro Adonai, era judío, hebreo. Por eso es que es importante conocer esto, por eso es que es importante poder comprender. Cuando las personas lamentablemente descartan la raíz hebrea, descartan la parte, descartan algo importantísimo, el pensamiento y todas las cosas como fueron editadas y dadas por Dios, dadas por bendito sea. No tener el hebraísmo sobre nuestras vidas, no conocer la raíz hebrea va a traer un lugar de cautividad sobre nuestras vidas, que vamos a tener una verdad incompleta. Hay personas que tienen mucho poder para predicar y para profetizar, pero lamentablemente siempre se quedan en el medio, siempre se quedan incompletos porque hay una parte que les falta. Todas las Escrituras demuestran y dicen esto. Dice la palabra en el libro de Jeremías, y estaba Jeremías, Yermiyá, como se llama en hebreo, Yermiyá. Dice que estaba él y de repente vino palabra de Yahweh a su vida. ¿Qué es lo que vino? Palabra de Yahweh. Cuando nosotros podemos entender que todos los profetas estaban llenos de la palabra de Yahweh, estaban llenos de la Torah, estaban llenos de la instrucción, y que el profeta venía a instruir y a direccionar al pueblo. Venía el profeta a hacer volver el corazón del pueblo al Eterno. Esa es la misión que, por ejemplo, el profeta Elías tiene que cumplir en el último tiempo. Malaquías, libro de Malaquí, capítulo 4, verso 5, dice: hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Muchas personas creen que es los hijos comunes a los padres, pero por no entender esto, por no comprender la raíz hebrea bíblica, dice: hará volver el corazón de los hijos a los padres. ¿Cuáles padres? Nuestros padres que están puestos y plasmado ahí la palabra son nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Aquellos hombres conocidos como los patriarcas, conocidos como los hombres con los cuales Yahweh, bendito sea, estableció un pacto, estableció una alianza, estableció algo tremendo que va a afectar a todas las naciones, que la gloria de Yahweh se va a culminar y se va a llenar en todas las naciones. Ese pacto
ese del que está hablando, y ese es lo que está hablando el ministerio, lo que tiene que ejercer y lo que tiene que hacer cuando venga la unción de Elías, Elías, del bendito sea sobre nuestras vidas, sobre toda la tierra, que es hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. ¿Qué es eso? ¿Volverse a tu papá? No, 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 no. Es volver, dice la palabra padres. No está diciendo un padre, no está diciendo el Abba Kadosh, el Kadosh Baruj Hu, no está diciendo eso. Está diciendo a nuestros padres de la fe, a nuestros padres que nos enseñaron y trazaron el camino por donde caminaron con el Eterno, por donde caminaron con el Elohim, por donde caminaron con el Señor, y fueron aquellos que recibieron lo poderoso que es el poder sobrenatural del Eterno sobre sus vidas. ¿Quién eran esos padres? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, hermanos queridos? Te voy a dar nuestros números de teléfono. Recuerda, compártele a todos aquellos que tienen. Les pido disculpas, la verdad que por la aplicación de la radio hoy no estamos saliendo porque lamentablemente tenemos problemas con el servidor. Está caído el servidor, pero gracias al Padre, gracias, esto es algo poderoso, ¿sabes por qué? Porque siempre que viene la dificultad también viene la puerta de salida. Nuestro amado Rey siempre nos dejó esta pauta, que venida la aflicción, venida el problema, también va a venir la puerta de salida, y Él nos da siempre una salida. Tenemos nuestro internet andando preciosamente, poderosamente, y podemos transmitir a través de nuestras dos páginas de Facebook. Estamos transmitiendo por la Congregación Mesiánica, Casa de Restauración, y también por la Voz Mesiánica, ¿sí? Por los dos Facebook estamos transmitiendo para todas las naciones. Así que le bendecimos a todos aquellos que se están conectando, le impartimos la bendición para todos aquellos que están saludando, para todos aquellos que tienen sed y hambre de seguir aprendiendo y de seguir escudriñando las Escrituras. Bendecimos a Roberto Guzmán, sí, al siervo Roberto Guzmán, dice: Dios lo bendiga, pastor, amén, bendiciones para ti y para todo el hermoso ministerio que Yahweh, el bendito sea, te ha dado, varón. Bendigo también a todos aquellos que están ya en sintonía, como nuestra hermana Sol Corvo, nuestra hermana también Marisa Benítez, también en sintonía. La bendecimos, y para todos nuestros amados hermanos, comparta con todos aquellos que día a día espérate este programa Sembrando Fe, que día a día, que cada mañana está ahí ya como algo poderoso para seguir aprendiendo, para seguir escuchando la palabra del bendito sea. Recuerda, la Biblia dice, la palabra del Eterno dice que la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios, palabra de Yahweh. Así que en esta mañana vamos a seguir escudriñando las Escrituras, vamos a seguir ondeando las Escrituras, y vamos a seguir trayendo luz, trayendo revelación, trayendo esos misterios escondidos que estaban en la palabra, que el Padre ha permitido que en este último tiempo salgan a luz, salgan a que todas las naciones, todos los hermanos de todas las naciones conozcan y vengan a la adoración y vengan a la restauración de todas las cosas, ¿sí? Así que le doy gracias al bendito sea por eso. En esta mañana vamos a hablar sobre el libro de Romanos, capítulo 11, un tema tremendamente poderoso, en donde vamos a exponer la vida y donde vamos a hablar de forma teológica y de forma también espiritual. Vamos a hablar de la vida de aquel que trascendió y de aquel que fue llamado el apóstol de los gentiles, de Rashaul, de Pablo, de Saulo de Tarso. Vamos a hablar de él y vamos a ver cómo sistemáticamente él hablaba de la doctrina de la fe mesiánica, de la fe judía mesiánica que él tenía en su Salvador y en su Señor. Así que no te muevas desde ahí, no te muevas, sigue en sintonía, sigue compartiendo, comparte el video, invita a los amigos a que puedan venir a ver este video, que es de sumísima importancia para que todos empiecen realmente a venir a la restauración de todas las cosas. Amigos míos, en el nombre poderoso de Yeshua, desato una unción poderosa en esta mañana de entendimiento, de conocimiento, de discernimiento. Pido al Padre Eterno que bendiga con la luz de la Torá nuestras vidas, la vida de todos aquellos que van a recibir su palabra en esta mañana preciosa. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Yeshua, trae conocimiento, discernimiento, poder en la
boca, Señor, que vamos a pronunciar tu palabra, amado Rey. No queremos hablar palabras por cuenta nuestra, sino que queremos hablar tu palabra, que tu Ruach HaKodesh, que tu espíritu de santidad, Abacadosh, fluya a través de nuestras vidas para impartir, Señor, tu palabra, tu justicia. En el nombre precioso de Yeshua, ato a Satán, lo someto, lo encadeno y lo declaro inoperante, ato todo principado, potestad, gobernador, hueste espiritual de maldad, amarro y encadeno a Belcebú, el demonio inmundo de todas las religiones, lo ato, lo encadeno y lo declaro inoperante, rompo las hechicerías, la macumba, el quimbanda, el vudú, destrono y desautorizo toda oración en contra, reviento todo poder de las tinieblas en esta mañana preciosa y desato, Señor, una unción poderosa de restauración, de poder, de milagros a través de tu palabra. Amado Rey, desato a todos aquellos que estaban atados por hechicerías, por brujerías, por mentiras. Padre, en el nombre precioso de Yeshua, ato todo espíritu grecorromano, lo someto, lo encadeno y lo declaro inoperante en esta mañana preciosa. Adonai, en el nombre bendito de tu Hijo amado Yeshua, declaro, Señor, sanidad intelectual. Declaro, Padre, que el lóbulo izquierdo en esta mañana se despierta por el poder de tu palabra. Amado Rey del universo, así como tus siervos, tus apóstoles, tus sherai, tus emisarios emitieron un día, Señor, ante ti, que tú le des más fe y le añadieras más fe. De la misma manera, Señor, oro para que mis hermanos crezcan en emuná, crezcan en confianza, crezcan en plenitud y en lealtad y fidelidad a ti y a tu palabra. En el nombre precioso de Yeshua, declaro, Señor, que este programa será poderoso para seguir desarticulando las mentiras del diablo y todo demonio de cuello blanco. En el nombre precioso de tu Hijo amado Yeshua, amén, amén y amén. Muy bien, bendecimos al Padre, bendecimos al bendito sea, amén. Gracias, gracias, bendecimos a Eduardo José Díaz, que está conectado también. Siervo del Eterno, dice, gracias al bendito sea por este momento de levantar la cosecha y que el Eterno Padre te bendiga, mi amado amigo. Amén. Te bendecimos, te mandamos un fuerte abrazo, te amamos, sí. Así que vamos a empezar. La verdad que estoy disfrutando de un café riquísimo. Le doy gracias al Padre Eterno por permitirnos estar y darnos todas las comodidades. Muchas veces, hay veces que no me puedo explicar y que no tiene explicación hasta dónde el bendito se ha hecho y sigue haciendo con nuestras vidas. Una vez recibí una palabra hace mucho tiempo, una palabra profética, en donde un varón del Eterno me dijo esto: lo que a muchos le ha costado años, a ti te costará meses. Lo que en otros lugares donde otros fracasaron, tú vas a triunfar. Donde otros terminaron, tú vas a empezar. Lo que para muchos fue imposible, para ti será posible, porque el Padre abre los cielos sobre tu vida. Y la verdad que fue impresionante. En el transcurso de ver cómo mes a mes, año tras año, nuestro ministerio, nuestra congregación sigue extendiendo sus estacas, sigue llegando a lugares inhóspitos que jamás hubiésemos creído que llegar con la restauración, llegar con la palabra, llegar con la Torá, llegar con la guerra espiritual, llegar con todo lo que el Padre bendito nos ha dado, hace que mi corazón se enaltezca adorando al bendito sea y dedicándole toda mi vida, todo mi ser al Padre Eterno. Por eso es que no tengo temor de hablar de la restauración, por eso es que no tengo temor de contar la verdad y anhelo con mi corazón que todo el mundo pueda escudriñar las Escrituras correctamente y venir a la restauración de todas las cosas. Una de las cosas que es muy importante conocer y entender es esto: hay una diferencia enorme, atroz, entre un judío y judaizar. Son dos cosas diferentes, son dos cosas muy distintas que tú tienes que conocer. Tú no puedes caer en el error que no han hecho caer hace mucho tiempo de llamar todas las cosas por una sola cuestión o meter a todo el mundo en una misma bolsa. Tú no puedes caer eso. Lo que yo te quiero contar y decirte es esto, ¿sí? Que hay judíos mesiánicos de una índole y de otra índole, sí la hay. Que hay algunos que están errados y que otros están acertados, sí, correctamente. Pero no quiere decir que todo sea malo, que todo sea judaizante. No quiero decir eso.
ser judaizante es una cuestión en donde nosotros tenemos que entender y comprender que es de practicar una cultura. El judaísmo es una cultura de un pueblo que ha recibido y que ha decidido vivir de esa manera. Ser judío, ser Yehudín, la palabra Yehudí, que es la palabra correcta de los descendientes de la tribu de Judá, perdón, la palabra Yehudí es adorador de Elohim, adorador del Padre, adorador del bendito sea. O sea que si nosotros transliterado a ese nombre como la palabra judío, nosotros podríamos decir en nuestro entendimiento hablo hispano, podríamos decir correctamente esto, escucha bien. Un judío es un adorador de Dios, eso significa el nombre judío. Entonces tenemos que ser correctamente, tenemos que saber lo que estamos haciendo y de lo que estamos hablando. El rabino Pablo, porque era un rabino, él delinea sistemáticamente las principales doctrinas de la fe mesiánica de su carta a la comunidad mesiánica en Roma. Él escribe, cuando escribe para Roma, Pablo escribió a los romanos antes de visitarlo. Y como resultado, él no toca cualquier tema relativo a la congregación como lo hace en muchas de sus otras cartas. Por ejemplo, él cuando le escribió a los corintios, él le escribió correspondiente a lo que estaba pasando en la congregación, a lo que estaba sucediendo ahí. Él estaba exhortando a la congregación a que se vuelva y a que dejara todas las cosas malas que estaban haciendo, ¿sí? Pablo dedica 3 de los 16 capítulos del libro de Romano a la continuidad que tiene el pueblo judío en los planes de Dios. Obviamente este era un tema muy importante, que el apóstol de los gentiles quería que los que estaban en la capital del imperio romano entiendan. Desafortunadamente, la iglesia ha ignorado esta enseñanza desde el primer siglo. Es esencial para los seguidores del Mesías entender el rol vigente de Israel en los planes de Dios. Dios ha llamado a los gentiles mesiánicos a una relación especial con su pueblo escogido original. Si la iglesia va a cumplir su llamado, debe relacionarse exitosamente con el pueblo judío. Les digo, Dios, dice Romanos capítulo 11, verso 1, vamos a empezar ya y vamos a ir desglosando verso por verso y vamos a interpretar desde una mentalidad hebrea, bíblica, correctamente, desde la raíz de la profundidad y de lo que Pablo está hablando. No vamos a razonar con entendimientos de hombres, sino que bíblicamente con lo que está. Por eso es que yo te aliento en esta mañana preciosa a que tú puedas tomar esta enseñanza como un tesoro precioso. ¿Sabes por qué? Cuando tú entiendes, cuando tú comprendes este libro, Romanos, el libro de Romanos, tú vas a comprender todas las cosas. Tú vas a entender que el bendito sea quiere hacer algo poderoso contigo. Amén. Leemos, versión Reina Valera 1960, libro de Romanos capítulo 11, verso 1, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. En Romanos 11, mira, escucha bien esto. En Romanos 11, bendito sea Yahweh, mi alma te bendice, mi alma te adora, bendito sea Él. En Romanos 11, Pablo presenta la cuestión. Y él dice, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? Él responde a su propia pregunta al declarar de ninguna manera. Dios claramente no ha rechazado a Israel. Si esta fuera la única respuesta de Pablo, habría sido suficiente y hubiera cerrado de una vez el tema de si Dios ha rechazado a su pueblo. Sin embargo, en todo lo que queda del capítulo 11, Pablo agrega argumentos adicionales por lo que Dios no ha terminado con el pueblo judío. El hecho de que Pablo toque este tema usando la frase su pueblo nos dice que una manera especial entre Dios y la nación
Israel continúa existiendo. Pablo no dice que Israel es su pueblo, sino que él dice su pueblo. Los pactos a los que Pablo se ha referido previamente como pertenecientes a Israel, como dice Romanos capítulo 9, verso 4, están vigentes todavía. Los judíos son una nación única, con una relación especial con Dios. La nación de Israel todavía tiene un pacto vigente que lo relaciona con Dios y que hace que ellos sean su pueblo. Yo también, dice Pablo, soy israelita. Pablo puntualiza que él mismo es todavía parte del pueblo de Israel. La identidad judía de Pablo no cambió cuando conoció al rey de los judíos. Aunque él era el apóstol para los gentiles, Pablo nunca negó su identidad judía. Pablo se describe como un israelita, un descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo muestra que ser judío y creer en Yeshua no son de ninguna manera incompatibles o mutuamente excluyentes. A pesar del ejemplo de Pablo, la iglesia ha demandado frecuentemente que el pueblo judío que cree en el Mesías renuncie a su herencia. Pablo es un gran ejemplo de que Dios no ha rechazado a Israel. Una vez el gran perseguidor del movimiento mesiánico primitivo, Pablo se convirtió en el mayor propagador de la fe a la cual alguna vez él se opuso. Si Dios hubiera rechazado a su pueblo, un judío como Pablo, quien al inicio se opuso a Yeshua, nunca se hubiera convertido en su apóstol para los gentiles. Pablo se puede considerar un ejemplo en miniatura del destino de todo Israel, quien, como Pablo, inicialmente se opuso a las afirmaciones mesiánicas de Yeshua. Israel tendrá su propia experiencia de camino a Damasco como la tuvo Pablo, al encontrarse al resucitado Señor Yeshua, como Pablo lo hizo. El pueblo judío encontrará eventualmente su destino para ser el apóstol de Elohim y luz para las naciones gentiles. Es importantísimo entender y comprender esto. En Romanos capítulo 11, verso 2, dije que verso a verso vamos a ir desglosando y vamos a ver sistemáticamente la Biblia. Vamos a ver la palabra del bendito sea, pero con un entendimiento hebreo. Vamos a entender lo que el bendito sea quiere hablarnos. Vamos a comprender por qué tenemos que restaurar todas las cosas. Romanos capítulo 11, verso 2 dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel diciendo? Tremendo. Aquí esto está tremendo. Pablo reitera la afirmación de que Dios no ha rechazado a su pueblo. Pablo va aún más allá al establecer que el pueblo judío ha sido conocido anteriormente por Elohim. Dios, el único que conoce el final de todas las cosas desde el principio, predijo por medio de los profetas que la mayoría de su pueblo escogido no recibiría al Mesías cuando él vino primero a nosotros. 700 años antes que Yeshua viniera, Dios preadvirtió a Israel que el Mesías sería despreciado, sería rechazado. De acuerdo con Isaías 53, el Mesías sería atravesado por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El Señor quiso oprimirlo, porque por su rechazo y muerte la salvación vendría a Israel y a las naciones. Dios sabía de antemano todo esto, pero Él amó y escogió a Israel aún así. O, dice la palabra, o no saben que las Escrituras dicen en el pasaje acerca de Elías, cómo él se dirige a Dios contra Israel. Señor, ellos han matado a tus profetas, han derribado tus altares y solo quedo yo. Y están buscándome para matarme. Pero ¿cuál es la respuesta divina? Me he
separado 7,000 personas que no han doblado, no se han inclinado ante Baal. De la misma manera, entonces, ha quedado un remanente. Ahora, de acuerdo a la elección de gracia de Dios. Sí, pero si es por gracia, no es por obras meritorias. De otro modo, la gracia ya no es gracia. Entonces, lo que Israel está buscando no lo ha obtenido, excepto aquello que ha sido escogido y el resto ha sido endurecido. Vamos a leerlo correctamente en la Reina Valera, como dice, sí, porque yo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Bendecimos a Héctor Quintana, le impartimos la bendición de Yeshua para él, sí, y si está cerca le voy a pedir a él, al hermano que se acerque para aquí, para la emisora. También bendigo a nuestro amado siervo Martín Ramallo desde San Salvador. Dice, bendecimos a Yahweh por su vida, las raíces hebreas son nuestras raíces, Shalom Alejem Roe, amén, te bendigo, te imparto la bendición, Martín querido. Vamos a leer correctamente desde el verso 2 hasta el verso 7 en Reina Valera 1960, para que no haya ningún altercado con ninguna persona que luego venga y me diga, no, pero usted usa una Biblia israelita, pero usted esa, no, Reina Valera 1960, ¿sí? Hay personas que aún no saben ni quién es Reina Valera, no lo saben, creen que Reina Valera es una marca, no, creen que Reina Valera son los hacedores de la Biblia, no conocen. Hay totalmente un analfabetismo, hay totalmente una ignorancia escritural tremendamente metida dentro de la iglesia, porque un espíritu anarquista, un espíritu inmundo se ha metido desde hace tiempo en la congregación diciendo no estudie, hermano, no estudie porque la letra mata, porque la letra esto, claro que la letra mata la ignorancia, mata la arrogancia, mata todo lo que es malo y no es compatible con la sabiduría divina del bendito sea. Usted tiene que estudiar, usted tiene que escudriñar, usted tiene que ondear en la palabra. Si usted no estudia, si usted no busca, usted nunca va a conocer al Elohim de todas las cosas. Usted nunca va a conocer a aquel que dice la palabra, aquel que esté falto de sabiduría, pídale al bendito sea que él se la dará abundantemente y sin reproche. Y todo el mundo cree que es sin hacer nada. No, tienes que buscar, tiene que haber una búsqueda, tiene que haber un compromiso, tiene que haber ahí algo, una disposición, tiene que haber una demanda. Si no hay disposición, si no hay demanda, si no hay lo grandioso que el Padre pide, usted nunca va a crecer. Usted siempre va a ser de la misma manera y no va a saber qué es lo que está adorando. Ignorantemente usted puede ser preso del diablo y de todos los demonios. Por eso tiene que escudriñar, por eso tiene que estudiar, por eso tiene que saber, por eso tiene que ondear, por eso no se puede dejar de llevar por los engaños de aquellos pastores que muchas veces se han quedado en comodidad, en el andar de ellos y en el enseñar de ellos y en todas las mentiras con verdades que le han metido. Mira, yo siempre he aprendido esto. Una verdad media es una gran mentira. Es una mentira disfrazada. Así que tú tienes que conocer la verdad para ser libre. Los demonios se van cuando la verdad viene. Cuando la luz de la palabra viene a tu vida, las tinieblas se disipan y se van. Por eso es que es importante que tú conozcas la verdad. Por eso es que es importante. ¿Quieres desatarte de las influencias del diablo? Tienes que conocer la verdad del bendito sea. Tienes que escudriñar la escritura y no con una mente greco-romana, sino con una mente hebrea. Porque la Biblia es un libro hebreo 100%. Y si tú no tienes un pensamiento hebreo, jamás vas a saber y vas a conocer y vas a razonar como los apóstoles razonaban, como los apóstoles caminaban, enseñado y adoctrinado por Yeshua. Por eso es que es importante que tú conozcas esto. Por eso es que es importante que tú sepas esto. No estamos hablando fábula ni contando cuentos. Estamos restaurando la palabra del bendito sea. Y si tú no restauras, tú te vas a quedar, amado mío, tremendamente ahí, te vas a quedar ahí sometido por los demonios religiosos. Los demonios religiosos abundan dentro de la iglesia. Muchas personas se preparan para echar demonios de macumba, de umbanda, de quimbanda, demonios de brujería, de hechicería, de mal de ojo y de
qué sé yo y de qué sé cuánto, pero ninguno se prepara para desarticular las obras del diablo. Dice Yeshua, dice las Escrituras, para esto apareció el Hijo de Elohim, el Hijo de Yahweh, para deshacer las obras del diablo. Deshacer, cuando está diciendo las Escrituras deshacer, quiere decir que hay alguien que estaba haciendo una obra paralela, una obra que iba al lado de la otra. Por eso es que nosotros tenemos que ser conocedores de la Escritura. Nosotros tenemos que ser restauradores de las Escrituras. El que restaura deshace lo que está mal hecho, arranca, revienta, tumba y desarticula toda mentira del diablo. Los demonios de cuello blanco son los demonios que más le cuesta a la iglesia arrancarlo, que más, hermano, le cuesta arrancarlo de su cabeza, arrancarlo de su mente, sacar esa mala información que le han metido los demonios por siglos, dejarse ya de influenciar por los espíritus grecorromanos, cortar el cordón umbilical con Roma, con el Papa, porque no hay intermediario entre los hombres y Elohim que Yeshua HaMashiach, el justo, nombre sobre todo nombre, dado para que todos los hombres en ese nombre tengan salvación. ¡Aleluya! Bendito sea Yahweh. Romanos capítulo 11, verso 2. Yo creo que esto está poderoso en este día. Yo creo que este mensaje, el cual estamos transmitiendo, y bendecimos a Yahweh por su amabilidad, por permitirnos usarnos como un elemento referente para seguir escudriñando, escarbando y ondeando su palabra. Te adoramos, Yahweh, te bendecimos. Romanos 11, verso 2 dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han sido derribados, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla ante Baal. Así también, aún en este tiempo, bendito sea Yahweh, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y bendito sea Yahweh. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí los han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Tremendo, tremendo, tremendo. Pablo muestra un precedente muestra un precedente para la continua fidelidad de Dios hacia Israel, a pesar de su carencia de fe. Recuerda el lamento de Elías acerca de que él era el único judío que aún le servía al Señor. El Señor lo corrige y le informa que entre los millones de israelitas de su día había un remanente de 7,000 que no habían adorado al Dios falso Baal. En estos versos, Pablo elabora el concepto del remanente. El remanente se refiere a aquellos que quedan. A través de la historia de Israel han habido pocas veces cuando la mayoría del pueblo escogido de Dios estaba en una relación correcta con él. La mayoría de Israel usualmente se desvió y solo una minoría fue fiel. El remanente lo servía. De la misma manera, entonces, ha quedado ahora un remanente. De acuerdo a la elección de gracia de Dios, Pablo muestra que el principio del remanente, que era operativo en los días de Elías, todavía es vigente, ya que hubo un remanente en los días de Pablo, el remanente fiel de Israel. En la época de Pablo consistía de hombres como los apóstoles y los 3,000 judíos de todo el mundo que creyeron en Yeshua en el día del Pentecostés, en la fiesta de Shavuot. Aún rápidamente llegó a 5,000 y luego a decenas de miles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, verso 20, nos testifica que llegó a miles. No fueron solo los primeros discípulos judíos de Yeshua los líderes del movimiento mesiánico, sino que fueron considerados parte del remanente fiel en Israel.
Lo que Israel está buscando, dice la palabra, no lo ha obtenido, excepto los que fueron escogidos y el resto ha sido endurecido. Pablo reitera que entre el pueblo elegido, del cual la mayoría ha sido endurecido hacia Dios, existe un remanente fiel. Los pactos que Dios ha hecho con Israel como nación escogida nos aseguran salvación y vida eterna a cada individuo de la nación. Solo aquellos escogidos que a través de la historia de Israel dieron la bienvenida al camino de la salvación de Dios la han obtenido. Desde la venida de Yeshua son los judíos mesiánicos quienes han obtenido la salvación de entre el pueblo escogido, como está escrito en Romanos capítulo 11, verso 8. Seguimos ahí, seguimos escudriñando la carta de Romanos, seguimos hablando de esta verdad que yo creo que, mire, escuche bien, yo creo que muchísimas personas en todas las naciones, en todo el mundo, tienen que entender y comprender la restauración de las cosas. Tiene que desatarse de los demonios religiosos, de los diablos religiosos que abundan por todo lugar. Bendecimos a nuestra hermana Anita Camuriaga Díaz desde México, dice Shalom, saludos desde México, Shalom. Anita, te bendecimos a ti y a toda la hermosa nación de México. Bendecimos también a nuestra hermana María Figueredo, dice bendiciones, pastor, lo estamos escuchando con Antonella, pido oración para mi familia, para nuestro pastor Esni, y amén, bendito sea Yahweh, y para todos los hermanos, un abrazo, pastor, otro para ti, amada hermana, para ti. Dentro de muy poco vamos a estar en San Salvador también, creo que tengo fecha con ustedes el domingo 9 de... Bendito sea Yahweh, 9 de julio estaré por allá, estaré con ustedes para impartir una palabra de restauración, de sanidad y de liberación para todos ustedes, ¿sí? Bendecimos al Ministerio Camino y Fe, a los pastores, bendecimos a todos los hermanos, al pueblo que sigue creciendo ahí en San Salvador, que ha entendido la restauración y que está saliendo de las mentiras del diablo, de las mentiras de Satanás, de Roma, del Papa y de todas las religiones que están añadidas ahí. Bendecimos a todos nuestros amados hermanos que están allí, que están viniendo a la restauración de todas las cosas. Sí, le impartimos la bendición de Yeshua para todos ellos. Amados míos, decía que Romanos capítulo 8, verso 10 dice así, del 8 al verso 10, dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vea y agobiarles la espalda para siempre. Tremendo. Espíritu de estupor. Bendito sea Yahweh. ¿Tú sabes que hay un espíritu de estupor? ¿Tú sabes que hay un espíritu que hace que tú viendo no veas? Hay tantas personas metidas dentro de la iglesia, dentro de la congregación, que no ven los milagros sobrenaturales, creen que lo sobrenatural de Dios es una manifestación angelical, Baruch Hashem, que muchas veces sea así, bendito sea Yahweh, sí, pero lo sobrenatural del Eterno es, por ejemplo, ver a una familia totalmente restaurada, ver el poder del Señor libertando a una persona, quitándolo de la droga, quitándolo de la delincuencia y trayéndolo y convirtiéndolo en su siervo, convirtiéndolo en lo que el Padre ha designado para todo él, sacando y llevando el testimonio de Yeshua sobre su vida con el gran poder del Eterno. Muchas personas no pueden ver eso, porque tienen un espíritu que se llama estupor. Tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan. Tú sabes cuántas personas nosotros conocemos así, aún creyentes que están metidos dentro de las congregaciones, que tienen ojos y no ven, que tienen oído y no escuchan. Por eso es que muchas veces Yeshua tenía que decir, el que tiene oído, oiga lo que el Ruach HaKodesh dice, lo que el Espíritu está hablando y está diciendo a la iglesia. Cuando él dice oye, ese oye quiere decir obedezca. Cuando nosotros recitamos como judíos mesiánicos, recitamos todas las mañanas al despertarnos y todas las noches antes de acostarnos, recitamos Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ha, que es traducido, oye Israel,
Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh uno es. Cuando nosotros decimos, oye Israel, estamos diciendo algo tremendo. Oye quiere decir obedezca. Cuando en hebreo tú encuentras la palabra oye no es de escuchar, sino de obedecer, sino de hacer. Habla en el hebraísmo de Yeshua, habla de que tú tienes que caminar y tú tienes que hacer. Pablo está hablando como un guerrero espiritual, está hablando del espíritu de estupor, está hablando de esto que abunda en las iglesias. Por eso, en el nombre de Yeshua, amarro y encadeno todo espíritu de estupor que esté obrando en la vida de los que están viendo este video, de aquellos que tienen ojo y no ven, de aquellos que tienen oído y no escuchan. Los amarro, los encadeno y doy orden a los ángeles que lo arrastren a lo profundo de los abismos. En el nombre poderoso de Yeshua. Padre, te bendigo y te doy toda rabá. Muchas gracias, Adonai. En estos versos, Pablo relata 3 instancias adicionales en las Escrituras que demuestran el principio del remanente. El verso 8 se refiere a los pasajes escritos por Moisés en Deuteronomio capítulo 29, verso 4. Y también cita a Isaías capítulo 29, verso 10. Los versos 9 y 10 se refiere a un pasaje en el Salmo 69, verso 22 y 23, escrito por el rey David. La cita de Pablo de Deuteronomio registra el lamento de Moisés por la ceguera y la sordera espiritual de Israel, a pesar de las grandes señales y maravillas de las que habían sido testigos. Luego de deambular por 40 años en el desierto, la mayoría de los israelitas no podían ver o oír a Dios. Moisés tuvo la operación de la mayoría de Israel, la oposición de la mayoría de Israel, y fue enfrentado por un elemento subversivo que quería eliminarlo y regresar a Egipto. A pesar de la infidelidad de todos los 600,000 hombres que dejaron Egipto, excepto 2, Dios no rechazó a su pueblo durante los días de Moisés. Tampoco Dios ha rechazado a su pueblo, porque la mayoría de Israel en los días de Yeshua lo vieron realizar grandes señales, grandes maravillas y se desviaron. Cuando Dios recién llamó a Isaías a su servicio, le advirtió que Israel estaba espiritualmente dormido y que no lo escucharían. Anda y di a esta gente, oiga bien y no entienda. Vean, pero no entienda. Luego dije, Señor, ¿por cuánto tiempo? Y él respondió, hasta que las ciudades estén devastadas y sin habitantes. Así dice Isaías capítulo 6, verso 9 al verso 11. En la época de Isaías, la mayoría de Israel estaba dormido y no podía ver ni oír a Dios. Pero Dios no rechazó a su pueblo tampoco en esa época. El pasaje que Pablo cita del Salmo 69 es una oración en la que David le pide a Dios castigar a sus enemigos. Los enemigos a los que David se refiere estaban entre su propio pueblo. David experimentó la oposición de muchos dentro de Israel, aun cuando él era el Mesías, el ungido de Dios. Mesías, Mashiach en hebreo quiere decir el ungido. David era el ungido de Dios. Dios no rechazó a su pueblo porque la mayoría de Israel se rebeló contra David y no lo aceptó. Ni tampoco Dios ha rechazado a su pueblo porque la mayoría se desvió al no reconocer al ungido final de Dios. ¿Quién es el ungido final de Dios? Es el Mesías, su Hijo amado, Yeshua, el bendito sea. Dios levantó a Elías, Moisés, Isaías y David para guiar a Israel. Todos fueron rechazados por la mayoría de Israel en sus generaciones. A través de la historia de Israel, la mayoría de Israel se ha desviado, pero Dios nunca ha rechazado a su pueblo por nuestra rebeldía. En lugar de ello, el Señor ha demostrado consistentemente fidelidad unilateral hacia Israel. Pablo demuestra que Yeshua, el líder más grande jamás levantado para Israel, fue rechazado por la mayoría de su generación, tal como lo fueron Elías, Moisés, Isaías y David.
por sus respectivas generaciones. Él concluye, por lo tanto, que Dios no ha rechazado a su pueblo, aunque hayan sido incrédulos con el Mesías Yeshua. Entonces digo, ellos no han tropezado para caer, dice, vamos a leer en el verso 11, seguimos desglosando, estamos leyendo, estamos escudriñando y ondeando en un tema que es muy confrontativo, Romanos capítulo 11, ¿sí? 11:11 del libro de Romanos dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarle a celos. Tremendo. Aquí vamos a aclarar algo, ¿sí? Mi alma te bendice, Yahweh, mi alma te adora. Bendito sea Yahweh. Bendito sea Yahweh. El rechazo del Mesías por parte de Israel no ha resultado en una caída total de la gracia. A la noción de que Israel tropezó para no levantarse jamás, Pablo declara enfáticamente, de ninguna manera. El tropiezo de Israel es una caída temporal de la cual se recuperará y se va a levantar. Por sus transgresiones ha venido la salvación a los gentiles. Israel juega el rol especial en el plan de Dios. Dios ha usado el rechazo del Mesías por parte de Israel para introducir la salvación a los gentiles. Las naciones no judías han sido perdonadas, reconciliadas con Dios. Se le ha dado su espíritu y vida eterna porque Israel tropezó sobre el Mesías. Como resultado del rechazo del Mesías por la mayoría, las puertas del reino de Dios están abiertas para siempre a los que estén fuera de Israel. La salvación ha venido a los gentiles para poner celoso a Israel. Debido a la manera en que Dios ha usado a Israel para traer salvación a las naciones. Por ello los gentiles tienen una tremenda deuda con Israel. Pablo advierte a todos los creyentes gentiles a evitar reaccionar con desprecio en contra del Israel caído. En vez de ello, todos los gentiles mesiánicos tienen una obligación especial de ayudar al pueblo judío a establecer una relación con Yeshua. En lugar de culpar y perseguir a los judíos por la muerte de Yeshua, los verdaderos creyentes deben alcanzar al pueblo judío con amor y ayudarlo a encontrar a su Mesías. Los gentiles están llamados para encelar a Israel, mostrando el amor y mostrando la reconciliación que tienen con el Dios de Israel. Israel debe ser desafiado a reevaluar el rechazo del Mesías Yeshua y a comprobar los frutos del amor, el perdón en la vida de los gentiles mesiánicos. Una de las cosas que tremendamente todo el mundo no entiende aquí es esto. Creen que porque Dios rechazó a los judíos, hay una doctrina de esta, que Dios rechazó a los judíos, entró la salvación a los gentiles. Eso no es así, porque ahí seríamos salvos por rebote. No, Pablo no está hablando de eso. Pablo no está hablando de una salvación por rebote. No está hablando de que porque uno no quiso, el otro agarró. No está hablando de eso. Yo quiero dejar bien en claro eso. Cuando en el pacto de Dios que Dios hace con Abraham, ahí dice el pacto con Abraham. Vamos a hablar de Abraham porque hablamos de los tres padres. Cuando Dios habla con Abraham, le dice que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Ya estamos incluidos nosotros. En el hebreo original, ahí habla de una palabra que dice injertado, híbrigi, injertado, que todos estamos injertados en Abraham. Por eso es que Yeshua hace aclaración también en muchos lugares en donde dice, tú eres hijo de Abraham, tienes que hacer las obras de Abraham. Y Yeshua dijo que también por los frutos los conoceréis. ¿Cuáles frutos? ¿Cuáles frutos? Los frutos del Ruach HaKodesh. Es muy importante conocer esto. Es muy importante para seguir derrocando los argumentos que Satanás habla. No somos salvos por rebote. Somos salvos porque el plan divino del Señor era salvar a todas las naciones, a todo el mundo. Y el elemento profético para alcanzar a todas las naciones era Israel.
era el pueblo escogido. Ese pueblo que nadie le daba nada, que era el más despreciado, dice la Escritura, era ese pueblo. Así que bendito sea Yahweh, que tenemos que comprender y entender estas cosas. Tenemos que saber todas estas cosas. Amén. Así que no somos salvos por rebote. No somos salvos por rebote, sino porque Dios tenía un plan. Es más, cuando traslada el plan, traslada el pacto, el último pacto que Dios traslada desde Isaac a Jacob, ahí en Jacob claramente dice Dios de Jacob, de Jacob, dice esto: de ti saldrá una nación y un conjunto de naciones, un conjunto de asambleas. En el original está hablando de nosotros, está hablando que nosotros, un conjunto de las naciones. ¿Quién es el Israel? Esparcido en todas las naciones. Esta es una de las cosas que muchas personas les cuesta entender. Muchas personas, por no escudriñar, por no entender, se ponen títulos y denominaciones creadas por hombres, cuando las Escrituras nos llama de una forma extraordinaria para que nosotros podamos comprender y entender. Títulos y puestos por hombre. Denominaciones puestas por hombres, cuando el Señor no puso ninguna denominación. Dice la palabra que cuando Yeshua venga, que cuando el Salvador de este mundo venga, vendrán las nubes con sus santos ángeles y juntará, dice, primero levantará a los muertos que vinieron, que esperaron en él, y luego dice que juntará de los cuatro confines de la tierra. ¿En dónde estás tú? Yo estoy en uno de los confines de la tierra. Yo estoy en Argentina, yo estoy casi en el final de Sudamérica. Ahí estoy. Y desde aquí, cuando venga Mashiach, cuando se presente en Jerusalén, cuando venga Él, desde aquí nos va a llevar allí. Allí dice, nos reunirá en Jerusalén, en Jerusalén. Así que mira qué tremendo de lo que estamos hablando de la restauración. Qué tremendo que estamos hablando de Romanos capítulo 11, pero desglosándolo con un entendimiento hebraico, porque la Biblia es 100% un libro judío. Un libro hebreo, un libro que nosotros tenemos que entender y comprender, que ahí está plasmado el plan divino de salvación, está plasmado el plan divino de restauración, está plasmado la salvación para todo el mundo. Es más, muchas personas hablan y dicen, vamos a hacer y ejecutar un avivamiento. El verdadero avivamiento se va a dar cuando judío y gentil se unan y ya no sean más dos, sino que sean uno en el Mesías. Dice la palabra, derribando la pared que había intermedia. Primero aclara a Pablo y dice, ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay griego. Dice, derribando la pared que había intermedia. Cuando dice derribando, Yeshua rompió esa pared. Antes, gentil y judío no se podían juntar. Hoy, a través de Yeshua, sí se pueden juntar y ser uno. Ese es el verdadero avivamiento. Muchas personas hablan de unir el cuerpo del Mesías, pero lamentablemente no podemos unir ningún cuerpo si no incluimos a aquellos que fueron llamados desde un principio, a los cuales la Escritura dice que claramente Dios no ha rechazado, no lo ha desechado, sino que endureció su corazón hasta que la plenitud de los gentiles entre, y ha levantado a los gentiles para provocarle a celos. Muchas personas quieren provocarle a celo al judío, quieren provocarle a celo a ellos. Mira, te voy a dar una pequeña cosa. Hay creyentes que quieren provocarle celo al judío. Creen que el judío no es espiritual. El judío tiene más de 100 oraciones por día. El judío normalmente hace 3 oraciones todos los días. 6 de la mañana, la oración Shaharí, la oración que corresponde al Padre Abraham. 3 de la tarde, la oración del sacrificio, la oración donde murió Yeshua, la oración que se llama la oración Minjá. 6 de la tarde, la oración Arbí. 3 oraciones, y sin contar todas las que más hace. El judío vive orando, vive buscando la presencia de Dios, vive buscando el rostro de Dios, vive buscando. Pero tú le preguntas a un gentil, ¿y tú oras? Y a veces, cuando tengo tiempo, cuando puedo. Hermanos queridos, dice la Biblia que la promulgación le fue dada a los judíos. ¿Qué es la promulgación? Bendito sea Yahweh, que todo en este día podamos comprender
que no estamos jugando a hacer ninguna religión. Estamos restaurando el original. Estamos viniendo a la verdad. Estamos saliendo de la mentira del diablo. Estamos trayendo la luz de la Torá hacia nuestras vidas. Que el Ruach HaKodesh hable mejor a tu vida. Que el bendito sea te ilumine de una forma extraordinaria en este día. Que la luz de Mashiach ilumine tu alma, tu corazón, tu mente. Despierte en ti el querer como el hacer, el escudriñar las escrituras, el buscar su rostro, el buscar su presencia, el que seas lleno de Él en cada momento y en cada lugar. Te bendigo. En el precioso nombre de Yeshua HaMashiach te imparto la bendición. Declaro un día de bendición, de restauración, de poder, de milagros sobre tu vida y sobre la vida de todos aquellos que están a tu alrededor. Shalom Alejem. Mañana continuamos con este tema.